Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Fíjese, es curiosa esta televisión de Buenos Aires, que por imperio no sé de qué, es la única televisión que tiene acceso a todo el país. Y digo que es curioso porque hasta ayer y durante varios días, todos los periodistas, casi en cadena nacional, estaban, no sé, en modo indignados feministas, hablando del caso aberrante de esta chica descuartizada en Buenos Aires, en Córdoba, perdón. Hoy, en cambio, todos se disfrazaron de hippie viejo y de ricoteros de la primera hora. Y desde esta mañana están hablando nada más que del Indio Solari, que en buena hora que es un homenaje que se lo merece. Pero yo creo que tenemos derecho a tener información de todo. Cuando me dicen que la televisión no pasa de 7 puntos en Buenos Aires, que llegó a tener 80, yo digo, está plenamente justificado. ¿No es así, Juanca? Así es, pero bueno, hay veces que es más fácil eso. Es fácil eso. Barato. Vas siguiendo lo todo que en pasa. Cadena. Mandás la cámara a Parque del Lugar, que es el domicilio del Indio Solari, que fue un gran músico. Sí, sin duda. Tremendo, es decir, juntar 300.000 personas no lo hace nadie, lo hizo él. Pero incluso veía a gente muy seguidora del oficialismo, y entonces haciendo el homenaje al Indio Solari, que era de izquierda, pero que en los últimos tiempos fue militante peronista. Aclaraban eso, como diciendo, no vaya a hablar bien de alguien que es de izquierda. Bueno, en realidad él era un talentoso músico. Es un talentoso músico, pero además un objeto de culto casi. Sí. Lo de él ya no eran conciertos, sino misas. La misa y realmente alguien que en una ciudad como La Barría, de 200 y pico mil habitantes, trae a 300.000 personas y le impone condiciones al intendente, es porque tiene un poder de convocatoria increíble. Incluso tenía su propio sello discográfico que no cayó en la industria, no. Con lo cual él podía hacer lo que quería, en cuanto a conciertos, en cuanto a discos, lo que sea. Bueno, el gran debate que hoy se plantea en la televisión de Buenos Aires es dónde lo van a velar. Sí. Este es un problema porque ustedes, fíjense, ¿recuerdan cuando murió Maradona, el último gran ídolo que murió en este país? Porque han muerto gente que puede ser ídolo, pero gran ídolo, Maradona, y después ahora el caso del Indio Solari, ¿no? Se quiso hacer en el Congreso o en la Casa Rosada. Fue en la Casa Rosada. La Casa Rosada, y se le fue de las manos y la gente invadió todo a pesar de la pandemia. Y después no sabían cómo pararlo. Hoy decían, están en un tire y afloje, si Kicillof lo lleva a la provincia, si los diputados lo llevan al recinto del Parlamento, si va a Huracán se ofrece en la cancha de Huracán, no se sabe qué va a hacer. Y entonces ese es un tema de debate que lleva horas y no sé cómo va a terminar. Sí, lo que sí se supo, porque obviamente lo habían encontrado en la pileta de natación, donde él, dicen que se aliviaba de los efectos del Parkinson, le hicieron una autopsia y en la autopsia determinaron que fue un ACV hemorrágico fulminante. Fulminante. Bueno, 77 años tenía, ha sido sin duda el último gran ídolo capaz de reunir multitudes de ese nivel. Así es. Señores, estos son nuestros anunciantes. Auspician este programa. Broker Andino, SEAC, Farmacia San Martín de Porres, Municipalidad de Caucete, Dulcín, Café América Mayorista, Municipalidad de Santa Lucía, Naturgy, Municipalidad de Rawson, Grupo Mitre Salud, Golden Mining Gualirán, UPCN, Glencore Pachón, Municipalidad de la Capital, Papelería Salomón, Vanessa Novias, Municipalidad de Pocito, Pinturería Córdoba, Municipalidad de Rivadavia, Cochería San José, Municipalidad de Albardón, Universidad Nacional de San
Juan, Municipalidad de Hachal, Nápoli Frío, Alfredo Nardi Abogado, Barrick, Prevención Salud, Equimel, Clínica Santa Lucía, Municipalidad de San Martín, Gonzalo Campos, Avícola Soles, Cámara de Diputados de San Juan, HG Perforaciones, Gobierno de San Juan, Sancor Seguros, Barceló Combustibles, Conormax, Municipalidad de Chimbas, Sindicato Empleados de Comercio, Peluquería Gardela y Coqui Torres, Sonido e Iluminación. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en 3 ceremonias virtuales, los días 14, 15 y 16 de junio. Neumáticos Barceló. Alineación y balanceo, rotación y colocación de neumáticos, tren delantero completo, amortiguación y frenos. Ahora también cambio de aceite y filtros para tu vehículo. Plan 12 cuotas sin interés, con tarjeta de crédito del Banco San Juan. Te esperamos por la esquina de Mendoza y 25 de mayo. Neumáticos Barceló, todo en un solo lugar. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros al presidente de la Academia Nacional de Medicina. Por lo tanto, vamos a tener pocas noticias, un par de noticias, y vamos con nuestro invitado especial. Juanca. Sí, hay cambios respecto a la farmacia con los medicamentos. Por un lado, han autorizado que a través de una autorización digital se permita retirar los medicamentos a terceros, a quienes no sean el propio afiliado. Esto es algo lógico y lo hace en la práctica cualquier farmacia, ahora lo hacen en forma digital para poder hacerlo. Y también han habilitado, ya también a través de un decreto, los tokens que son muy comunes en todo lo que tiene que ver las obras sociales. Muy bien, Patricia Moreno. Hay una advertencia para hacerle a todos los conductores. Están apareciendo en los parabrisas de los vehículos un papelito que dice: usted está mal estacionado, tiene una infracción, escanee el código. Luego, cuando usted escanea el código, ese código le dice: hay un problema, por favor le pedimos que transfiera a tal cuenta el monto de la infracción. Es una estafa. Están advirtiendo que esto es una estafa, que nadie deja, ningún inspector, un código o una infracción con un determinado monto para que se transfiera una cuenta. Que cuando hay una infracción hay que ir a pagarla al Tribunal de Cuentas. Así que no escanee, no pague, es una estafa. ¿Qué problema esto? Porque cada vez hay más estafa a través de los medios digitales, ¿no? Exacto. Ya no existe nada. En Buenos Aires, por ejemplo, hay médicos truchos que le colocan el sello, le falsifican todo. Yo creo que no sé cómo se va a tener para controlar cada vez que esto es mayor, porque hay mucha gente dedicada a estafar y hay mucha gente que lamentablemente somos más lerdos porque no somos originarios de toda esta pannefalia digital, ¿no? Algo, no sé si es mal de muchos, consuelo tonto, pero como viene avanzando la tecnología, incluso los más rápidos van a estar en jaque. Lo más rápido. Lo que pasa es que va avanzando tan rápido que no alcanzan las medidas defensivas de las páginas de internet para suplir eso. Entonces hoy hay ataques contra bancos, contra plata que puede tener alguien en determinada cuenta. No hay nada seguro hoy. Bueno. El sistema está en conflicto. Juanca, estamos con el doctor Jorge Neira, especialista en trauma, pero tiene mandato desde este año, ¿no? Sí, como presidente de la Academia Nacional. Correcto. Es un gusto tenerlo acá, doctor. El gusto es mío, gracias por la invitación. ¿La primera vez que vine a San Juan? No, vine muchas veces. Creo que la primera vez vine hace 25 años, así que hace muchos años. Sí, está dentro veces. de lo que ha organizado la Universidad Católica de Cuyo, donde lo han titulado Hablemos de Eutanasia, visto desde el punto de vista médico, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de abogado. La verdad que es un temazo. Sí, es un tema de mucha actualidad, me parece que justamente es un tema, yo se lo decía al canciller de la universidad, ¿no? Al arzobispo, digo, me parece que es muy bueno que el posicionamiento de hacer un conversatorio para que este tema se discuta, digamos, desde todos los puntos de vista, ¿no? Y es muy bueno y así fue, digamos, a mí me parece que fue muy enriquecedor porque hubo muchas opiniones de distinto tipo y creo que eso es lo que se busca, ¿no? Según dicen que el ser humano cada vez va a vivir más. Los optimistas hablan de que va a superar largamente el siglo. Sí, sí. Y si es así, va a haber gente que a lo mejor está cansada de vivir o no.
Y Sí. este plantea un problema ético y filosófico, aparte de médico. Yo lo creo que es así, pero a mí me parece que nosotros siempre decimos que uno es tan viejo como sus recuerdos y tan joven como sus proyectos, ¿no? Y hoy hay mucha gente que tiene mucha edad y que sigue teniendo proyectos, ¿no? Entonces, para algunas cosas su supervivencia es buena porque le permite desarrollar más cosas. Yo tenía un amigo que se murió a los 103 años y a los 103 años todavía seguía teniendo proyectos. Tenía un tema físico que el cuerpo no le acompañaba, pero tenía una cabeza que le permitía tener proyectos no para ahora, sino para dentro de 3 años. Sí, lógico. Es como el famoso cuento del sabio chino que planta un árbol y dice, ¿para qué lo plantas si no lo va a ver? Si yo no lo planto para verlo, si lo planto para que crezca. Bueno, este tiene que ver con los proyectos. Y a mí me parece que eso es bueno. También es cierto que, hay una posibilidad hoy de sostén vital. El sostén vital es todo lo que uno hace para hacer sobrevivir a un paciente que va en contra, digamos, de la calidad de su vida, ¿no? Eso sí, es un tema, ¿no? Me mostraban las diferentes pirámides poblacionales, cómo ha ido modificándose. Y esa pirámide ya no es una pirámide, es casi un rectángulo. Claro. Pero un dato que me impresionó es que decían, una mujer que hoy tiene 48 parientes a los 50 años, va a tener 18, y Claro. casi todo en la forma ascendente, descendente y no lateral. No va a tener ni sobrinos, ni primos, ni nada por el estilo. Bueno, ese es un tema que hay que tener en cuenta, que es el tema de la soledad. Hoy insistimos mucho en el tema del acompañamiento, ¿no? A mí me parece que, digamos, con el tema de la eutanasia, digamos, antes de hablar del tema de la eutanasia, que me parece que es un tema para más adelante, hay que hablar, digamos, de que cuando el cuidado curativo deja de tener eficacia, tiene que aumentar el cuidado paliativo en forma proporcional. O sea que a medida que disminuye uno, el otro tiene que ir aumentando. No es que el cuidado paliativo empieza cuando ya no se puede tratar más, sino que tiene que, a medida que va disminuyendo el cuidado curativo, aumenta el cuidado paliativo. Y esto es importante porque la ley de cuidados paliativos del 2022 fue reglamentada en el 2023 y todavía no está difundida lo suficiente como para que todo el mundo tenga acceso, ¿no? Y a mí me parece que eso tiene que ver justamente con el cuidado, tiene que ver con el equipo multidisciplinario, tiene que ver... Le doy un dato que creo que es con su especialidad, doctor. Mientras se trata de prolongar la vida humana, este año se han batido todos los récords hasta ahora de fallecidos en accidentes de tránsito. Bueno, claro. Bueno, hoy lo hablamos en la tarde, digamos, justamente todos los años fallecen 4.500.000 personas por un trauma en el mundo. De esas, 1.250.000 son colisiones vehiculares. Y esas colisiones vehiculares son la consecuencia de la muerte de personas entre 15 y 29 años, que es la edad más importante. Por eso la enfermedad trauma es la que me mata y discapacita a la gente joven. Sí. Por eso el tema de la prevención. Por eso nosotros no hablamos de accidentes, porque las lesiones son siempre previsibles y prevenibles y por lo tanto no son accidentales, sino que hablamos de la percepción del riesgo, ¿no? Y esto tiene que ver, digamos, con... Hay una frase que nosotros decimos siempre, que es la viruela, que era una enfermedad endémica, como es el trauma, desapareció del planeta porque se vacunó todo el mundo todo el tiempo. Y entonces, ¿quién tiene que hacer la prevención de la enfermedad trauma? Todo el mundo todo el tiempo. Si todo el mundo tiene que usar cinturón de seguridad, todo el tiempo. Todo el mundo tiene que cumplir con la norma de tránsito, todo el tiempo. Todo el mundo no tiene que tomar alcohol todo el tiempo, ¿no? Y todo el mundo todo el tiempo es una buena orientación hacia la prevención de lo que usted dice. Sí, lo que pasa es que muchas veces hay mensajes contradictorios. A ver. Por ejemplo, sabemos que en los accidentes de tránsito hay dos factores fundamentales que tienen que ver con el uso del celular y tiene que ver con el alcohol o con las drogas. Sí. Y en alcohol y drogas no hay una campaña, es decir, quizás es más importante lo que se recauda para el Estado de esas dos actividades que empezar a concientizar en serio. Bueno, por eso le digo, esto es todo el mundo todo el tiempo, esto es, digamos, hay provincias que tienen 0 de alcoholemia. La ciudad de Buenos Aires todavía tiene 0,50. 0,50 no es una cosa de seguridad absoluta, porque si uno hace la cantidad, los riesgos de tener una colisión vehicular a medida que va aumentando la alcoholemia, digamos, con 0,5 ya hay unas 2 veces de más posibilidad que otro que no lo tiene. No es que el 0. 0,5 es un valor que, digamos, es bajo en el sentido comparado con el resto, pero que no deja de tener cierto riesgo. A mí me parece que debería ser 0 en todo el país. Bueno, estas son las cosas como usted dice, ¿no? Debería ser 0 en todo el país y todo el mundo todo el tiempo debería tener 0. Cuando usted dice 0, ¿lo dice por la posibilidad de accidentes o por la salud de la persona?
No, en principio relacionado con el tema de la colisión vehicular. Además, con la salud de la persona está discutido porque nadie sabe qué cantidad de vino hay que tomar, ¿no? En una época se decía que 2 vasos de vino, como decía algún cirujano cardiovascular famoso, tomado por todos los días, que era beneficioso. En realidad no se sabe exactamente. Si uno toma 2 vasos de vino no le va a pasar absolutamente nada. Sobre todo que si toma no maneja, digamos, ¿no? Claro. Pero me parece que, digamos, yo creo que en el caso particular de las colisiones vehiculares, el uso del celular aumenta 8 veces la posibilidad de una colisión vehicular. Fíjense que cuando usted se le cae en el auto y baja a tomarlo, ¿no? Y sube, seguramente hizo como 30 o 40 metros sin mirar. Solamente por agarrar algo, ¿no? Porque usted pierde la visión de lo que está haciendo a la velocidad que va. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, digamos. No le digo nada cuando toma mate en las rutas, ¿no? Claro, bueno. Sí. Ahora, lo que dice Juanca de mensaje contradictorio, aparte de los 2 que mencionó él, fíjese que cómo se venden los automóviles hoy. La velocidad que puede adquirir en 100 de 0 metros, a 100, ¿cuántos segundos tarda? Eso tiene un justificativo para el sobrepaso. Sí. ¿No? En el sobrepaso le da seguridad, porque si usted está pasando y no tiene capacidad de aceleración, bueno, hay más posibilidades que se quede sin pasar. Pero el receptor lo busca como potencia. Obvio, sí, claro. Y le ofrecen un coche que da 250 kilómetros por hora en rutas argentinas que están destrozadas. Claro, totalmente destrozadas. Fíjese que en Alemania creo que el último carril es de velocidad libre. ¿Por qué? Porque ellos tienen la seguridad, digamos, de la ruta. Tienen rutas que están perfectas, en perfectas condiciones. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que modificar muchas cosas, pero es cierto que todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Al menos en San Juan es más moto que vehículo. Sí, bueno, es así en todo el mundo. Las colisiones de moto nosotros tenemos una base de datos de trauma en los hospitales públicos, en una cantidad de hospitales públicos del país, de 100.000 pacientes. Y las 2 causas de ingreso más comunes son las colisiones de moto y los peatones. El peatón tiene menor incidencia, pero tiene más mortalidad. Sí. Claro. Acá hay choques de moto contra moto. Sí, es muy común eso. La bicicleta contra bicicleta. Cualquier cosa es buena para chocar. Las colisiones de moto y las agresiones son la causa más común de ingreso por trauma, digamos, en el país en general. Y se está empezando a ver también mucho de vehículos contra objetos fijos, que tiene que ver con el celular seguramente. Sí, pero fíjense que por eso nosotros no hablamos de accidentes de tránsito, porque son siempre previsibles y prevenibles. Entonces hablamos de colisiones. Usted cuando choca puede chocar contra otro vehículo, con una persona o con un objeto, ¿no? Y esto es como usted dice, digamos, esas son las 3 cosas que están vinculadas, las 3 cosas están vinculadas con lo mismo, ¿no? Que es la distracción. La distracción es algo que no se valora lo suficiente. Pero distracción puede ser cualquier cosa, ¿eh? Tiene no solamente el celular, como yo le digo, se le cae algo, se está haciendo alguna cosa que no tiene que hacer. Le preguntaba si había estado en San Juan, porque usted seguramente tiene un panorama general de la República Argentina. Sí. ¿Cómo aprecia la diferencia entre una gran urbe como puede ser Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza tal vez, y el interior en la asistencia del trauma? Bueno, justamente nosotros tenemos un programa que se llama Programa Trauma en la Fundación. Yo soy presidente de Fundación Trauma, y el programa que tenemos justamente es desarrollar en cada una de las jurisdicciones un hospital de referencia, un sistema prehospitalario adecuado y un hospital pediátrico, uno de adultos y uno pediátrico, y un sistema prehospitalario que funcione en equipo. Tenemos un trabajo muy importante en Mendoza, con 5 hospitales, digamos, y el sistema prehospitalario que estamos tomando como modelo de funcionamiento. Con nosotros hablamos de modelos virtuosos, porque son modelos que funcionan y que pueden ser exportables a otras provincias. Tenemos también en Tierra del Fuego, tenemos en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y estamos ahí, digamos, en tratativas con otras provincias para incorporar, digamos, Neuquén y algunos otros lugares en el mediano plazo, con la idea, como decimos nosotros, de pintar todo el mapa, es decir, que todo el mapa tenga un sistema, y el sistema se basa justamente en el registro, y el registro lo que permite saber todas estas cosas que usted dice, saberlo fehacientemente, ¿no? Porque nosotros tenemos todas esas posibilidades para saber, digamos, cuáles son las causas más comunes de ingreso, cuáles son las lesiones más comunes, cuáles son la morbilidad, la mortalidad. ¿Se sabe más o menos cuánto cuesta un accidentado en sus primeros 2 o 3 días? Mire, eso es muy interesante porque hay una cosa que se llama los años de vida y de trabajo perdidos, ¿no? Usted piensa en lo siguiente: una persona que fallece a los 20 años, los costos en trauma son lo que se llama la teoría del iceberg, lo que se ve y lo que no se ve. Usted sabe que en el iceberg lo que se ve es lo de arriba, pero no se ve lo de abajo. Lo de abajo, arriba es el 30%, abajo está el 70%. Los costos directos son la parte que se ve del iceberg, que es lo que cuesta, digamos, atender al paciente, o lo que cuesta el costo del seguro. Los costos que no se ven son los que tienen que ver con el costo de la pérdida de la productividad laboral
el costo de la discapacidad. ¿Cuánto cuesta atender la discapacidad de una persona? Y eso tiene que ver con el tipo de discapacidad. Pero si usted se fija con el tema de la pérdida de productividad, una persona que fallece a los 20 años deja de percibir 45 años hasta la edad jubilatoria de 13 salarios. Son más o menos unos 540 salarios que pierden en valor. Eso es lo que cuesta, digamos, desde el punto de vista de la pérdida de la capacidad laboral, una persona que le cuesta al Estado. Así que estos son costos muy grandes, costos realmente muy altos, porque tanto la pérdida de la capacidad productiva como la atención de la discapacidad son costos en general muy altos, mucho más altos que los costos directos. Desde el punto de vista médico, ¿cómo ve usted el mundo o la humanidad o los países dentro de 20 años? Mire, si usted compara, por ejemplo, las colisiones vehiculares, son las muertes por colisiones vehiculares son mucho mayores en países de bajos y medianos ingresos, y los vehículos son mayores en los países de altos ingresos. Quiere decir que ustedes se cruzan, porque en realidad donde hay más vehículos no hay más muertos, y donde hay más muertos hay menos vehículos por el tema de la característica de cada país. Y eso es interesante porque está claro que ¿por qué hay menos muertos, digamos, en los países desarrollados? Porque hay más prevención y porque hay muchas más posibilidades de tratar al paciente adecuadamente. Y hay más educación también. Siempre hay que considerar y más tecnología de los vehículos también. Claro, pero siempre hay que considerar que por cada dólar que se invierte, digamos, en el tratamiento del paciente, en prevención, se ahorran 6 dólares en el tratamiento. O sea que siempre la prevención es costo eficiente. Un caso asombroso es el de los pilotos de Fórmula 1. Sí. Uno los ve que desarrolla una velocidad del doble casi de la que tenían antes, en cambio casi no hay muertos. Sí, sí. Y antes tenían todos los años 1 o 2 muertos. Eso es, la tecnología también avanzó, ¿no? Obvio. Fíjese que yo tuve la oportunidad cuando se corría la carrera de Fórmula 1 en Argentina yo era médico interno de terapia intensiva del Hospital Fernández y poníamos la terapia del hospital en el autódromo. Así que cuando corría Reutemann, yo iba al autódromo a ver pasar, nosotros teníamos el hospital en la entrada de Saloto, y muchas veces teníamos que hacer entrenamiento con los pilotos para sacar al piloto, digamos, los boxes. Realmente un box de Fórmula 1 es un quirófano. Además todos trabajan con comunicación, con el casco puesto, todos hacen es maravilloso. La atención de la Fórmula 1 es lo que uno pretende. Claro, cada auto de esos cuesta $1 millón, supongo, ¿no? Mucho más, porque hay un desarrollo. Pero ahí quizás cambió el centro de qué es lo que era lo importante. En la década del 80 los circuitos eran mucho más inseguros y la tecnología también. Sí, y obvio. se dijo, si no hay pilotos no hay show. Claro. Y pasó a ser la seguridad lo más importante, sobre el show. Sí, obvio. Bueno, yo creo que ese es un tema que hay que tener en cuenta. Trasladado a todo, es lo mismo. Sí. ¿Usted se acuerda que había circuitos que eran difíciles, circuitos que siempre había algún riesgo? Bueno, estas cosas van cambiando porque va mejorando toda la tecnología. Además, las gomas son distintas, la adhesión que tiene el pavimento es diferente. Es maravilloso lo que hacen con esos autos. Además, cuando usted lo ve cómo se pasan a las velocidades que se pasan con los milímetros que tienen, es maravilloso, ¿no? Es maravilloso casi la misma distancia que los pasan los colectivos los nuestros, ¿no? Claro. Mire, hoy se ha puesto de moda pasar y romperle el espejo retrovisor. Ajá. Esto es uno de los entretenimientos que tienen algunos chicos jóvenes, ¿no? Claro. Medio tonto. Medio tonto. Medio tonto, pero existe. Sí, qué sé yo. Bueno, a mí me parece que esto tiene que ver, digamos, fíjese que el cinturón de seguridad fue una cosa interesante porque al principio costó un poco, pero después yo creo que ya cada vez más. Nos enseñaron los más jóvenes. Sí, por eso, y sobre todo los hijos, que yo siempre digo, ¿no? Mis nietos, por ejemplo, jamás pensarían subirse al auto y no ponerse el cinturón, porque es lógico, porque mis hijos lo hicieron, y bueno, yo estaba comprometido con esto de toda la vida, pero hoy a mi nieto no se le ocurriría subirse al auto sin ponerse los cinturones, o sentarse en la sillita que le corresponde a cada uno. Y eso me parece que ha generado cambios, ¿no es cierto? ¿Cómo ve San Juan en materia de asistencia del trauma? Bien, nosotros tenemos conocimiento, digamos, del Rawson, del Hospital Rawson, un hospital de referencia. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que elegir a qué provincia vamos, siempre hacemos un convenio con el ministerio, como hicimos en Mendoza, digamos, y la idea siempre es trabajar con un hospital de referencia, y el Rawson para nosotros, el Rawson y Marcial Quiroga son hospitales de referencia para empezar a trabajar. Así que estamos esperando si existe alguna posibilidad de empezar a trabajar cuando nos digan, porque realmente es una opción interesante. A cualquier sanjuanino que le pregunte, le va a decir, ante una urgencia, primero el Rawson, Sí, el Rawson, antes que sí, lo sí. privado incluso. Obvio. Yo por eso le decía, el Rawson es un lugar de referencia para nosotros, como otros, ¿no? Como los hospitales como el Central en Mendoza, o el Lago Mayores, o el Chestakov, y acá el Marcial Quiroga y el Rawson. Sí.
en el último minuto sí podemos hablar un poquito del tema que vino a hablar hoy, que es la eutanasia. ¿Por qué cuesta tanto como sociedad debatir temas que quizás hay que hablarlo en forma descarnada por la gente que lo ha estudiado? Bueno, porque a mí me parece que el problema que tenemos argentinos es el diálogo. Nos cuesta dialogar, nos cuesta escuchar, nos cuesta percibir al otro como alguien a quien tenemos que respetar y escuchar lo que dicen, y a mí me parece que ese es el punto, ¿no? Por eso es que casi siempre la cosa es como la militancia. Yo decía hoy, por un lado tenemos la máxima libertad, que es la autonomía de decir yo hago lo que quiero con mi vida, y por otro lado está la santidad de la vida, que es que le pone un límite, digamos, a mi decisión. Y entre las dos cosas se vienen peleando, pero en el medio hay muchas cosas que se pueden hacer. Y yo creo que este es el punto. El punto es ofrecer, digamos, un diálogo permanente. Por eso este conversatorio para mí fue tan importante, porque se pudieron escuchar. Y se pudieron escuchar posiciones que no eran exactamente iguales, pero son posiciones que hay que escuchar porque cada uno tiene su libertad para pensar como quiere. Y a mí me parece que eso está bueno. Lo hablábamos con el señor arzobispo, digamos, que me parece que, yo le decía, es muy bueno que una entidad confesional haga un conversatorio de este tipo, ¿no? Y que se permita, digamos, el diálogo descarnado, como usted dice, ¿no? Yo creo que no estamos acostumbrados al diálogo. Fíjese que nosotros somos casi maniqueos, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Sí. Y el tema son la escala de grises. Y a mí me parece que hay que trabajar en eso. Tenemos el momento oportuno para hacerlo. Bueno, realmente un gusto tenerlo acá. El gusto ha sido mío, la verdad un placer, como siempre. Para mí San Juan es un lugar amistoso, como siempre, y muchas gracias por la invitación. Vamos a un corte, ya volvemos. Pinturería Córdoba. El shopping de la pintura, en sus 3 direcciones: Salta 441 Sur, Pablo Albarracín de Sarmiento 966 Sur, Avenida Libertador 2646 Oeste. Pinturería Córdoba. Desde 1980 pintamos San Juan. Frigorífico Avícola Soles. Pollo, cerdo, carne de novillo, embutidos, pescados, mariscos. Todo de primera calidad. Frigorífico Avícola Soles. Visítanos en Sargento Cabral 1163 Este, Capital. Ventas por mayor y menor. Los mejores precios y calidad de la provincia. Lo mejor de la web. ¿Sabías que detrás del nombre síndrome de Down hay un médico que cambió para siempre el trato hacia las personas con discapacidad? Te cuento la historia épica de John Langdon Down. Imagínate Inglaterra en 1858. Un joven médico de 30 años llega a Earlswood, una institución donde las personas con discapacidad vivían en condiciones terribles, castigos físicos, higiene deplorable, muertes constantes. Pero John no era un médico cualquiera. Mientras otros los ignoraban, él vio dignidad donde nadie más la veía. Revolucionó todo, contrató nuevo personal, prohibió los castigos, implementó estricta higiene y, aquí viene lo increíble, les enseñó equitación, jardinería y hasta construyó un teatro para ellos. En 1862, observando patrones únicos en algunos pacientes, describió por primera vez lo que hoy conocemos como síndrome de Down, pero no se quedó ahí. En 1868 compró una mansión, Normansfield, convirtiéndola en el primer hogar digno para personas con Down. Su legado sigue vivo. Esa mansión es hoy el Centro Langdon Down, un médico que no solo dio nombre a una condición, sino que dignificó vidas enteras. Hoy en día es importante estar más protegidos que nunca. Es por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. En SEAC, la tecnología de última generación se combina con la calidez humana para cuidar lo más importante, tu salud. Confianza, precisión y compromiso en cada estudio. SEAC, Centro de Estudios de Alta Complejidad, al servicio de tu bienestar. Cumplen años hoy. Te presentamos Sancor Seguros Minería, un producto pensado para brindar soluciones integrales a las empresas del sector, con condiciones exclusivas y descuentos diferenciales para las pólizas de la industria minera. Conoce más en sancorseguros.com.ar o con tu productor asesor.
Joaquín Palmés Quiroga, Silvia Villarreal, Marcela Ávalo, Leo Alejandro Bahamondi, Gustavo Vitale Montilla, la enfermera Sara Murúa, Octavio Aón, la contadora Noelia Sirvente, Andrés Poblete, la oficial de policía Mari Fernández, el ingeniero y especialista en sistemas de computación Alfonso Barassi, María Boca, Cristian Azán y Valeria Bustos. Bueno, Patricia Moreno, ahora sí tenemos noticias. Sí, esto es lindo, porque usted sabe que ya comienza específicamente el tiempo de descuento del Mundial. No le voy a hablar de fútbol porque no sé, pero hay una actividad que se hizo que fue muy linda. El coro de niños, los Jilgueritos de la Universidad Nacional de San Juan, fueron con sus familias ataviados de blanco y celeste al Estadio del Bicentenario. Y allí han grabado, con sus voces maravillosas, una serie de canciones para alentar al seleccionado argentino desde San Juan por una cuarta estrella. Se estaba editando, ya la semana que viene esperemos tenerlo para poder difundirlo, porque es una actividad bastante linda. Y pasando a otro tema, ya que va a tener un especialista, le cuento que hubo una reunión bastante importante de los tomateros. No es que vayan a hacer una tomatina, pobres, porque dicen que están bastante mal. Indicaron que la sequía que han tenido más los costos y específicamente lo que está llegando importado de pulpa de la China y de Chile los ha dejado en una situación bastante crítica, motivo por el cual están pensando en hacer una reunión ampliada para saber qué van a hacer, porque dice que ha decrecido mucho la superficie cultivada y que realmente en cualquier momento nuestros ricos tomates en la provincia ya no los vamos a conocer porque será todo importado. Te doy un dato porque es peor la cosa. Yo recuerdo cuando en San Juan se producían 25, 30 mil kilos por hectárea. Hicieron las cosas tan bien que lo llevaron a 120.000. San Juan se transformó en el principal productor de tomate para salsa del país. Ojo, escuchen bien, el principal, al extremo que el 50% de esa producción tendría que industrializarse en Mendoza porque no daba abasto la industria sanjuanina. Y de pronto, en base a no sé qué ideología política, alguien decidió que entrara el tomate chino en base a cualquiera, que nadie sabe qué es lo que tiene adentro, que esto es lo más grave, porque seguramente quien resolvió esto no le consultó ni a las entidades profesionales ni nada, lo resolvió por decreto, de prepo. Es lo mismo que pasó con el vino chileno. Es decir, es un atentado contra las actividades. Y los tomateros que tenían una buena posición han quedado complicados. Exacto. Bueno, ¿qué pasó con el SUBE? ¿Le van a devolver la plata? ¿No? ¿Qué pasó? Esto es un novelón, pero plata no creo, pero lo que sí se han justificado las inasistencias de los chicos que no fueron a la escuela. Dice que me parece fácil. Le van a dar la devolución de los chicos que sí viajaron, pagaron y no correspondían, le van a devolver eso, que es poca plata. Lo que no ha salido a decir es que la próxima vez que pase eso, si lo van a dejar pasar o no a los chicos, que esa es la respuesta que tienen que dar. No puede un chico perder un día de clase porque no pueden cobrar un boleto. El tema, si esto se resuelve por un decreto, por lo que sea, alguien toma la patente del ómnibus y el horario, y tiene que ser, ese chofer tiene que ser penado. No, en realidad el empresario. El empresario tiene que decirle a los choferes, miren, déjenlo pasar. Orden. Pero tiene que haber una resolución. Aparte, lo que decían, o sea, un chico que a las 7 de la mañana no subió a un colectivo, que estaba en una parada, es un riesgo, porque es un chico que está solo. Hay chicos que tienen 8 o 7 años que van a la escuela a esa hora y es un riesgo. El problema de la devolución es cómo van a garantizar si los chicos a veces tiran los boletos o tiran, porque ese es el problema, cómo les justifican el pago. No se puede quedar bien con todo el mundo. No. Eso está claro. Sí. Bueno, Juanca. Bueno, estamos con Pierluigi Pierantozzi, es ingeniero agrónomo, Alfredo Nardi es abogado y Julio Fonseca es periodista especializado en meteorología. ¿Crees que veamos algo que va a valer la opinión de los dos? Primero, el pronóstico que tenemos para este fin de semana y en general para este invierno. Y el segundo, que tiene que ver tal vez con eso, pero yo nunca he visto en el mes de junio, tan avanzado como estamos, árboles todavía verdes. Lo he visto, árboles, hojas por el piso, todo amarillo, un paisaje amarillo. Todavía hay árboles que están verdes. Sí, hay árboles todavía que están verdes o se están, digamos,
coloreando o están empezando a perder la hoja. Bueno, esto es fruto de un poco del calentamiento climático que se va generando, digamos, que sabemos que está. Y que bueno, más tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Ahí es parte del clima que se va dando en todo el mundo, no solo en San Juan. Vamos entonces al especialista en tema, Julio Fonseca. ¿Cómo le va? Buenas noches, Juan. Buenas noches. ¿Qué quieres saber? ¿Esto vino para quedarse? Vamos a tener un invierno fuera de lo común, de lo que estamos acostumbrados. Apareció ya el informe de Servicio Meteorológico Nacional, donde nos indican que va a tener temperaturas superiores a las habituales. Es decir, que las mínimas, sobre todo, van a ser como las que estamos teniendo estos días, cercanas a los 10 grados, 7 grados, 6 grados, cuando muy bien sabíamos que en esta época teníamos heladas, ya las heladas estaban avanzadas y con los efectos que ya conocemos en el agro y en todo, ¿no? Yo recuerdo cuando iba a la escuela primaria, secundaria, ver el agua escarchada, ¿no? Claro, sí, mucha gente recuerda eso. Y además lo que hacía referencia recién, el otoño, en marzo, abril, ya se hacía sentir y ya estaban las hojas amarillas. Y eso hoy no sucede. Yo creo que Patricia ha llegado a un acuerdo con el servicio para que no tenga tanto frío, no sé. Es probable. Los próximos 3 meses van a ser, digamos, muy moderados a la hora de las temperaturas mínimas, sobre todo en San Juan. Bueno, Julio Fonseca es el director de Modo San Juan y columnista nuestro los días viernes, con lo que agradecemos. Sí, también nos llamó la atención esta semana, 2 o 3 días, con una neblina. La neblina, se nos dio todo junto. Para que pase esto en el Valle de Tulum, que es muy extraño, tenía que haber una corriente cálida que había venido del norte, tropical, y había una situación donde tuvimos la posibilidad de que se junte, por un lado, esa corriente cálida, por otro lado, el aumento de nubosidad y de humedad. Y lo que pasó es que las nubes no se elevaron y quedaron a ras de piso. La condensación fue a ras de piso y esto puede repetirse mañana sábado y el domingo en la madrugada también. Todavía estamos dentro del sistema. Ahí estamos con un mapa que hemos elaborado para ustedes donde vemos que la nubosidad y el frente que está ingresando del sur va a seguir aportando probables neblinas, pero también algunas lloviznas en algunos departamentos, no tanto en el Gran San Juan, pero sí en los departamentos aledaños puede que haya lluvias y lloviznas durante el fin de semana. ¿Este fin de semana? Sí. Pero buena temperatura. Sí, las temperaturas son bastante aceptables. Mañana vamos a tener una máxima de 18, una mínima de 7 grados. Con este tiempo está bastante bien. El domingo una máxima de 18, una mínima de 11. Perfecto. Porque tenemos sonda en la altura. Se puede hacer el asado afuera, ¿no? Ahí tenemos sonda en la altura que está trabajando desde el Pacífico y eso nos lleva a que la mínima sea alta. Y el lunes vamos a notar un descenso de 16 de máxima, 8 de mínima, siempre con el cielo nublado. Debo decir que vamos a tener nubes acompañando, digamos, el sol en algunos momentos, en algunos ratos, pero va a ser mayormente nublado porque en este momento estamos en el medio de 2 grandes frentes de nubes, que uno es del Pacífico y otro es del sur. Y San Juan está en el centro de la cuestión, pero sin consecuencias demasiado graves, que las vamos a ver en otras provincias donde está pronosticada algunas tormentas bravas. ¿Qué va a pasar en la zona cordillerana? Vamos a tener nevadas. Desde esta noche del viernes se registran nevadas en todo el ámbito cordillerano, de Iglesia, de Calingasta, toda la zona minera e incluso la zona mendocina, de Cristo Redentor. Probablemente hay algún tipo de corte en algún momento porque la nevada va a estar bastante asentada el fin de semana en la zona. ¿Se puede hacer cálculo de cómo va a venir el río en la próxima temporada o todavía pronto? Todavía no. Lo que se ha proyectado con la corriente del Niño es que aumentaría, digamos, la nieve en cordillera y eso haría que tengamos un mejor verano con el río con más agua, ¿no? Pierluigi, sí. ¿Qué hacemos con las plantas con esta temperatura? ¿Las regamos, no las regamos? ¿La cubrimos, no la cubrimos? Bueno, hay que empezar a pensar algunas cuestiones ahí. La poda la podemos obviamente postergar. Normalmente los periodos de poda en San Juan son los meses que decimos sin R. Mayo, junio, julio, agosto. Esas son las épocas de poda. Obviamente quien tiene fincas grandes tiende siempre a anticipar por una cuestión de logística y de escala. Obviamente en casa lo que
tenemos una plantita y muchas veces me dicen, ¿ya puedo podar, ingeniero? ¿Ya pueden podar? Y todavía no, esperamos un poco. Como decimos, el frío todavía no ha llegado tanto, es mejor esperar hacia julio, agosto para poder empezar la poda gruesa. Lo que podemos hacer es sacar alguna rama seca o cosa fina, digamos. Lo grueso lo dejamos para más adelante, julio, agosto, que es una época seguramente mejor para la planta. Lo que sí podemos hacer es, por más que no haya habido frío importante en la ciudad, es ir cubriéndola, sobre todo plantas tropicales o que necesitan más, digamos, que necesitan más calor. Entonces está bueno abrigarla, y en ese caso justamente traje una tela, que es la tela que se llama comúnmente tela antihelada. Es una tela de polipropileno, plástico básicamente, solo que la diferencia con el plástico común, como el polietileno, etcétera, es que es perforada. Entonces permite el paso del aire. Y eso evita enfermedad fúngica que inevitablemente, si la cubrimos con un plástico, se va a dar adentro de la planta. Esto permite la transpiración, evitar justamente condensa, etcétera. Eso no significa que va puesta pegada a la planta. Siempre hay que hacer como un colchoncito, una especie de bolsa de aire, tratando de evitar que la rama, la hoja y todo el crecimiento que pueda darse toque directamente la tela. ¿Sí? Es relativamente barata, yo es algo que aconsejo siempre, sobre todo por plantas sensibles. Ahora, palmera, dracena, lo que son algunos aloes, los ficus, por ejemplo. Digamos que crecen normalmente, que se llama monopodial, o sea que tienen un hábito de crecimiento muy vertical y la yema de crecimiento es la parte arriba de la planta. Entonces se puede como hacer protección directamente con la misma hoja de la planta, o sea, la atamos y ahí queda el ápice de crecimiento que tenemos tanto que proteger, de alguna forma encolchado ahí, acolchado con el resto de la planta, y eso permite que en invierno, en época fría, se preserve, evita daño, ¿no? Es algo que está bueno hacer. No hace falta, que yo veo mucho en estas épocas, están ahí con los vecinos golpeando la planta para que se le caiga la hoja y terminen de limpiar. Eso es bien típico acá. Sí. Yo creo que es muy cultural. Pasa que cansa. Cansa todos los días llevar 5 bolsas, todos los días, que se caigan todas juntas. Pero yo digo que a veces es muy cultural, porque hay ciudades que la hoja no molestan. Acá seguramente es algo referido sobre todo al sistema de riego. Sabemos que acá se riega muchas veces hay ámbitos que se riegan inclusive lo que es digamos del tejido urbano, se riega por canales, entonces evita que se tape, ¿no? Pero bueno, alguna hojita no hace falta que estemos ahí pegando para acelerar el proceso. Sí, una buena barrenada, tranquilo, cada tanto, no hace falta que lo hacemos todos los días, y justamente no prenderle fuego. Esa es la otra cosa que quiero decir. Se ve mucho, otra cosa que se ve mucho, repito, como culturalmente prenderle fuego, es materia orgánica. Estamos en un ambiente seco, árido, sin materia orgánica. Justamente tratemos de ese oro puro, digamos. Luigi, ahora entre el crédito que se está pidiendo, que va a pedir la provincia, una de las cosas para mejorar la red de canales que está en un estado lamentable. Sí. ¿Cómo se hace la distribución del agua en Italia? ¿Se hace subterránea, tapada? Hay de canales, todo. ¿Hay caños? ¿Hay qué? Hay de todo. Hay zonas de manera similar a San Juan, que se hace con canales abiertos, y hay zonas con canales cerrados, inclusive presurizados. O sea, el productor directamente se evita el costo de la bomba de presurización para el riego por goteo,
que tanto se incentiva, porque es un riego mucho más eficiente que un riego por manto, por surco, etc. Entonces ahí hay una ventaja comparativa importante. Y también para el cobro, porque compra tantos litros de agua y es lo que entra. Tal cual. Eso es algo importante. Obviamente hay que decir otra cosa. Acá el agua es vida, es fundamental. No existiría cultivo sin agua. Estamos en un desierto, hay que recordarlo. Eso es importante porque hace estamos acostumbrados, allá que hablamos de cambio climático, a tener agua, no digo en abundancia, pero veníamos con otros tipos de caudales de río, otros tipos de nevada. Esto ya es un hecho. Está nevando menos en la cordillera, por ende tenemos menos agua y entonces hay que cuidarla. Cada gota es importante cuidarla y bienvenida sea que podemos cuidar nuestros canales. Vamos a ir a 2 anunciantes, volvemos. ¿Buscas una farmacia de confianza? San Martín de Porres es tu opción. Obras sociales, stock permanente y atención rápida. Nuestra farmacia robotizada garantiza la calidad y precisión en cada entrega. San Martín de Porres, tu salud en buenas manos. Cuando de salud se trata, el poder que ostentan las obras sociales y las empresas de medicina prepaga lo controlamos juntos. Soy Alfredo Nardi, abogado en defensa de la salud. Buenas noches, Luciano. Muy bien. Bueno, vamos con Alfredo Nardi porque hoy es el Día del Ambiente y en esto hay muchas discusiones. Primero, ¿quién es el encargado de protegerlo jurídicamente? Acá un juez federal que poco conocía de minería y poco conocía de San Juan, que paraba proyectos mineros en su momento. Otro juez provincial le dijo, no, miren, esto es tema provincial. ¿Quién tiene que proteger? Bueno, seguimos en el área del ambiente y es importante llevarlo al aspecto jurídico. Primero porque tenemos una provincia donde se desarrollan varias empresas que siempre tienen, viste, este tema tenemos con la minería o con otras empresas de saber cuánto daño o cómo jurídicamente actuarían. El problema acá es que la Constitución tiene 2 artículos. ¿Estamos? Tenés el artículo 41 y el artículo 42, que hacen que se ligue tanto el ambiente con la salud en forma permanente, o sea, en una sola cosa. Pero el artículo 41 te dice que vos tenés derecho a un ambiente sano, el artículo 42 te habla de un derecho a la salud. Pero vos después te vas al artículo 124 que te habla de dónde está el recurso originario. Entonces, si bien son derechos constitucionales, pero los recursos que se explotan en las provincias son para las provincias. Entonces por ahí te interviene un juez provincial por este artículo o te interviene un juez federal porque estás probablemente violando un derecho constitucional. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa en el ambiente? Hay leyes como la ley de glaciares que te dicta la nación que son presupuestos mínimos, ¿no? Entonces, si la persona que realiza la demanda por daños o realiza un amparo va argumentando sobre la Ley Nacional de Glaciares y te va a entender un juez federal. Pero vos después tenés legislación provincial que te da otros presupuestos sobre el medio ambiente, por la Ley General de Medio Ambiente. Entonces te interviene un juez provincial. Entonces esta es la disputa que a veces tenemos, que vos ves el juez de Hachal o ves un juez de La Rioja que por precaución detiene algún proyecto y después sale una cautelar de un juez sanjuanino que está en territorio sanjuanino y que por la Constitución le pertenecen los recursos del lugar donde está, entonces interviene y también le dan cabida. Son los famosos derechos de tercera generación que afectan a uno o afectan a todos. Y por eso te digo, vos tenés que ver qué legislación se está atacando para saber un poco la jurisdicción que va a ser aplicada.
hay muchísima Muchas veces jurisprudencia. hablamos de ambiente y lo relacionamos con minería. Sí, pero uno solo caminar por el centro de San Juan, como puede ser cualquier otro lugar, vos ves que, por ejemplo, puede pasar un colectivo que está habilitado por la provincia y te contamina más, o un camión. Vos Juanca, ahí estás dando en la tecla de la cuestión. Nosotros siempre hablamos de minería, pero en realidad estas empresas son las que tienen normas ISO de medio ambiente y son que probablemente en algún momento puede haber un problema. Pero en realidad vos tenés los basurales, los terrenos a cielo abierto con basurales, quemas de rueda, los camiones municipales que no son cerrados y que son a cielo y te pasan en un horario. Pero vos tenés, mirá, hoy se está dando una cuestión mucho que te venden a granel o por parte los químicos para lavar y vos no sabés dónde los estiran o a dónde van a parar y después tenés niños con alergias, todo muy complicado. Hoy estaba viendo una película argentina donde el político corrupto defendía la minería, entre comillas, ¿no? Y es una película hecha y financiada por alguien, claro, no me cabe duda, ¿no? Sí, claro. Sí. Esto es así. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. Enseguida, los temas de los periodistas de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 5 de junio de 1818 se produce lo que se conoce como el renunciamiento de San Martín. El general rehusó el mando supremo de Chile que le había ofrecido el general Bernardo Higgins. En 1828 fallece en San Juan a los 78 años José Ignacio Fernández Maradona, diputado provincial en la Junta Patria en 1810 y luego gobernador de la provincia. En 1976 fallece en Buenos Aires la bailarina clásica y coreógrafa María Ruanova. Recibió el elogio de los grandes bailarines y fue primera bailarina del Teatro Colón de Buenos Aires. En el año 2004 fallece el actor y político Ronald Reagan. Fue presidente de Estados Unidos entre 1981 y 1989. Hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, una jornada que desde 1973 busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de proteger los recursos naturales. Esto es todo. Adelante, estudio. En América siempre vas a encontrar los mejores precios, variedad y calidad en atención. Ingresá a nuestra web www.americamayorista.com y encontrás todas nuestras ofertas. Envíanos un WhatsApp, sumate a nuestro canal y entérate antes que nadie todo lo que tenemos para vos. Cuando de cirugía dermatológica se trata, confía en las mejores manos. Dr. Gonzalo Campos, dermatólogo. Afecciones de la piel y miembros, lesiones benignas, tumores cutáneos, radiofrecuencia, cirugías unguealis, toxina butolínica, relleno faciales. Dr. Gonzalo Campos, dermatólogo. Profesionalismo y responsabilidad al cuidado de tu cuerpo. Bueno, ustedes saben que yo no sé si es el día del ensobrado, el día del periodista. Según dijo el presidente de la Nación, todos somos ensobrados y nos tienen que odiar. Pero es el día del periodista este domingo. No se los odia lo suficiente. Que no se los odia lo suficiente. Y hay un 5% que se salvó del sobre, al parecer. Sí. Estamos buscando el sobre porque yo creo que el 90% de los periodistas no es ensobrado. No. Y que los que hoy aparecen como muy ensobrados son precisamente los que están ligados al presidente. Sí. Esta es una realidad y hay que decirla también. ¿Quedó una noticia? Sí, usted sabe que hay bastante malestar. Los pasacalles generalmente los autorizan los municipios, pero últimamente son utilizados por algunas personas que, si la tenemos a la foto, la vemos, que denuncian, por ejemplo, dejá en paz a mi marido, destruiste una familia. Rompiste una familia. Exactamente. Otros que, por ejemplo, dice, tal persona está haciendo brujerías en la cuadra. Se imagina. Usted sabe que el problema es que cuando van a hacer la denuncia, a veces son anónimos, aparte es muy difícil, le ha pasado al ex jefe de policía, injurias y calumnias. Él decía el otro día, yo hice un juicio, perdí más tiempo gastando nafta que la multa que le pusieron a la persona, 20.000 pesos. Entonces dice, ¿qué se hace con esto? Porque se daña a una persona y demás, se acusa. Entonces dice, los municipios tienen que controlar. ¿Qué van a controlar? ¿Cómo van a controlar? Bueno, ¿cuál es la mejor edad para gobernar? Ya sea una provincia o un país. ¿Cuál es la mejor edad? Esta es la tapa del Nuevo Diario de esta semana. Se ha tratado de ver en San Juan qué edad tenían los gobernadores en todas las etapas. Pero además, ¿qué pasa en América Latina?
qué pasa en América en general, qué pasa en Europa, a qué edad se gobierna, qué pasa en África y qué pasa en las grandes potencias. Y es un panorama totalmente distinto. Cambia, realmente es impresionante ver cómo cambia. Las grandes potencias no tienen nada que ver con África y no tienen nada que ver con América Latina. Así es. Y esta es una realidad interesante. Este sábado, mañana, se va a distribuir el Nuevo Diario con este título de tapa. Y está la Americana también, que se va a repartir el día domingo, donde 2 veces seguida, acá lo puede explicar Juanca y Mariano Eiber mejor que yo, pero 2 veces seguida el PSG, que no es un club que forme jugadores, sino que saca jugadores del mundo, se ha quedado con la Champions League, que es un equipo que tenía un problema. En Francia hacía lo que quería, pero a nivel internacional no llegaba más allá de cuartos. Sí. Y empezaron a ponerle plata y no le alcanzó. Con una figura como Kylian Mbappé, no la podía ganar Messi, Neymar, todos juntos. Bueno, y el otro tema es que ahí, si uno veía las camisetas de la final de la Champions League, con el Arsenal. Uno era Arsenal. No, el Arsenal es uno que tenía los árabes. Los árabes, no, la línea aérea. Sí. Qatar Airways la tenía el Paris Saint-Germain. Sí, y el Paris Saint-Germain es que tenía Qatar. Turkish, creo. Los dos, ahí es donde está la plata. El fútbol de los grandes capitales mundiales. Eso, la plata viene precisamente en esos países de ahí. Sí, sin duda. Bueno, o sea que mañana juega Argentina. Mañana juega. 9 de la noche. Y hoy, si empezara hoy el Mundial, la formación de Argentina, te digo que no te llamaría mucho la atención, que es la que va a jugar mañana. Va a poner a todos los titulares que están hoy. Porque el arquero es Musso, buen arquero, pero no es el titular. El 4 va a ser Capaldo o Glay. Si yo le pregunto, yo creo una encuesta, ¿dónde juega Capaldo? ¿Dónde juega Glay? Poco sabe. Que hay que decir que Glay no está en la lista oficial, está en esta lista de reserva que llevó Scaloni en caso de que se le caiga algún jugador que sí está en la lista. Otamendi, que está terminando su carrera en Europa, que va a jugar en River, pero ya está en el final de su carrera. Lisandro Martínez y Tagliafico, Macalister Fernández, Rodrigo de Paul y Thiago Almada, Lautaro Martínez y Juliano Simeone o José Manuel López. Yo lo único que pido es que no se lesione a nadie. Sí. No es mucho pedir. Porque Argentina es una enfermería hoy. Hoy es la selección que hoy puede jugar. Le faltan varios. Sí, prácticamente son 10 jugadores que Argentina tiene tocados y que todavía no se saben en qué condiciones van a llegar. Bueno, les cuento que Joana ha tenido que ir a cubrir como periodista la presentación de Manero. Está con Luciano cubriéndola, no sé cuánto va de goce y no sé cuánto de trabajo. Creo que más baile que... Sí, que otra Pero cosa. estuvo hablando de algo que se ha popularizado mucho, el yoga en silla. Veamos. Es una disciplina que mezcla cuerpo, respiración y mente, pero hay muchas formas de poder practicarlo y vinimos a ver yoga en silla. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Me querés contar un poco de esta nueva modalidad de hacer yoga? Lo que es en principal el yoga, sí, como dijiste, trabajamos en conjunto el cuerpo, la respiración y la parte de relajación, de concentración. En realidad hay muchas técnicas de yoga, ¿sí? Con respecto a lo que es yoga terapéutico adaptado en silla, la silla pasa a ser un elemento del estilo de yoga terapéutico. En este caso yo lo utilizo en general para dar una clase de silla a las personas que tienen limitación para bajar al piso, ¿sí? Ya sea por una lesión de rodilla, de cadera, hasta del mismo pie. Entonces yo les voy explicando cómo se hace la actividad en silla y cómo a la vez la hago en piso, para generar, digamos, una sensación también de que lo puedo hacer y no de frustración, ¿sí? Porque a veces nos dicen silla y bueno, como que el adulto es sensible
a pasar por esa etapa, ¿no? Bueno, pensaba, justo en este grupo hay una edad, desde una edad, digamos, en adelante que se puede venir a practicarlo. En general es para las personas en general, no hay una edad, ¿sí? No es que el adulto tenga que sí o sí ir a hacer silla, hay adultos que hacen en colchoneta y les va muy bien. Depende también de la práctica, de lo que tenga por habitual la persona, ¿viste? Pero hay jóvenes que también hacen silla, porque como te digo, depende de cómo si tengo alguna patología, alguna limitación, bueno, hay cosas que no puedo realizar en el piso. Bueno, y también pensaba que también es una buena forma de comenzar a hacer yoga. Cuando no nos animamos todavía a ir directamente a la colchoneta, empezar por la silla puede ser una opción. Sí, eso es algo que en este grupo principalmente les he comentado, que vamos a empezar de manera inicial en la silla y a medida que nos vamos sintiendo más seguros y el cuerpo nos vaya también respondiendo de otra manera, vamos a hacer actividades en la colchoneta. Estamos muchas horas en nuestras sillas, en oficinas y demás. ¿Se puede implementar, por ejemplo, en empresas o demás, hacer como media hora de esta rutina y poder hacerlo en las sillas digamos, del trabajo? Sí, se pueden hacer pausas activas que se llaman, ¿sí? Y yo, por ejemplo, en mi forma de dar la clase es explicarles para qué puede utilizar todo y que es una herramienta para la vida diaria. No es que me quedo con esto acá, sino que lo voy a llevar a mi vida diaria y lo voy a utilizar tanto la respiración, ¿sí? Que es un acto inconsciente, involuntario, lo voy a hacer consciente y voluntario en base a lo que yo voy necesitando, ¿sí? Entonces vamos creando situaciones digamos, de una manera que la persona pueda tener un hábito en el mundo del yoga. Bueno, usted es parte de este grupo que está realizando yoga en silla. ¿Quiere que nos cuente un poco cómo se está sintiendo, si les está gustando las clases, qué siente que ha cambiado a lo mejor en su físico viniendo? Todavía llevamos poquitas clases, pero lo que sí vamos sintiendo que tenemos un cuerpo y lo estamos moviendo, respirando, elongando. Nos hemos enterado hasta que respiramos distinto. O sea, es como reencontrarse con el cuerpo que ya, bueno, a esta edad está un poco con dolores y todas esas cosas, pero con el yoga, como son lentos los ejercicios, los vamos manejando y la profesora muy bien nos ayuda. Bueno, vamos rápidamente con una cosa que está puesta ahí en la pericana de este domingo. ¿Se acuerdan de Cecilia Boloco? Claro. Que fuera Miss Universo, se casó con Carlos Saúl Menem, tuvieron un hijo y se decía que estaba muy grave. Hoy están las fotos, miren, está espectacular, tiene 61 años, está igual que el físico que siempre, tiene un nuevo esposo y le va mucho mejor. Porque además tiene un hijo que es millonario, dice. Además. El hijo que le dejó. No sé si en papeles o en la realidad. Muy bien, era eso. Mariano, ¿qué es lo que quedó para el lunes? Para el lunes tenemos otro informe más sobre el sindicalismo que se viene. Hemos hablado con 5 referentes gremiales de San Juan que van a estar hablando de obras sociales, de la baja de afilados, que es una temática que está atacando a los sindicatos, y sobre todo si están preparados para el futuro que se viene, que incluye robótica, inteligencia artificial y avances tecnológicos que no sabemos a dónde van a terminar. Bueno, cuando volvamos, Sandra Mianovich cantando Volveré siempre a San Juan con Paola Hacher, Gisela Aldeco, Carlota Velastegui y Janina Carrizo, entre otros. No se vaya, enseguida vuelve La Ventana. En